Dios bendiga a la familia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Bendiciones a la familia Siloé, los líderes y todos, incluyendo a pastores que escuchan esta enseñanza. Vamos a continuar sobre el arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que arrepentirse el hombre? Para que alcance salvación. Claro que sí. Pero ¿por qué necesita arrepentirse? ¿Y por qué Dios tiene que hacer que el hombre se arrepienta? Produce el arrepentimiento en el hombre. Y va a depender que el hombre acepte o rechace. ¿Pero por qué? Porque por sí solo, por iniciativa propia, el hombre no lo hace. Y no lo va a hacer. Es imposible que de por sí lo haga el hombre. Busque ansiosamente arrepentirse. Pero tú puedes decir, pastor, pero yo un día sentí en mi corazón deberas ir a buscar a alguien que me hable de Dios. Claro, no hay nada que no se mueva si no es por el Espíritu Santo. Y, y para eso viene el Espíritu Santo. Y te voy a demostrar, y quiero que me acompañes a San Juan 16. San Juan 16. Mira lo que dice. El capítulo 16 y el versículo 8 de Juan el apóstol. Juan capítulo 16, versículo 8. Mira lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá. Esta palabra convencerá es producir estocadas que te hace ver tu vida espiritual en miseria. Eso es. Mírame, convencerá al mundo de pecado. Al mundo no se refiere al globo terráqueo, al ser humano perdido en tinieblas, en pecado. Entonces el Espíritu Santo redarguye, da estocadas. ¿En qué consiste eso? En que Él te va a hacer ver que eres un pecador, eres una pecadora, que si te mueres vas al lugar de tormentos y te hace ver tu vida espiritual, moral, en pésima condición, paupérrima, miserable delante de Dios. Por eso es lo que sucede eso. Pero esta es obra misericordiosa del Espíritu Santo. Entonces, el hombre de por sí, no, el hombre en su más profundo de su corazón está entornillado en el pecado, en sus placeres, en su yo personal, ensimismado por dentro, no por fuera, más que todo por dentro, y eso lo hace imposible. Y te voy a dar algunas evidencias bíblicas, algunas pruebas que nos describen esa realidad. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios, y puede después mañana está emborrachándose, está traicionando, está matando y está haciendo maldades, ¿sí? Y cosas injustas. Entonces, si le preguntas a una persona, ¿amas a Dios? Claro que amo a Dios. Yo amo a Dios, pero vive a su manera. Y porque si el hombre buscaría a Dios de por sí solo y amaría a Dios, ya estaríamos ganando al mundo entero para Cristo. Pero no es así. No, al contrario, su propia maldad está que se multiplique en su propio ser. Se reproduce más maldad, se va multiplicando la maldad, se va multiplicando. ¿Y desde dónde se multiplica? Desde su ser, se reproduce la maldad en ellos. Entonces te voy a demostrar que no es como la gente piensa. Yo amo a Dios, es un pecador. No, yo amo a Dios, es un asesino. Acompáñame al capítulo 3 de Génesis. Acompáñame al capítulo 3 de Génesis. Versículos. Vamos a leer el versículo 8.
y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Número 1, versículo 10. Oí tu voz en el huerto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí encontramos la primera evidencia desde el momento que el hombre se vendió al pecado, se vendió al diablo. ¿Y cómo sabes, pastor, que se vendió al diablo, se vendió al pecado? En el capítulo 3 tú lees el versículo 1 hasta el versículo 6. Ahí está. Ellos se dejaron seducir, pecaron, traicionaron, se vendieron, lo desplazaron de a Dios, de su propia vida personal, lo desecharon a Dios y le recibieron al otro Dios que es Satanás, el diablo. Como dice acá, la serpiente, porque la serpiente significa el que brilla, brillante. Entonces, escucha esto, hijo de Dios. Aquí encontramos una verdad en dos partes. Primero dice, cuando paseaba la presencia del Señor ahí, ellos, ¿qué ha pasado en ellos? Se escondieron, se escondieron. Oyeron la voz de Dios, les llamó, en vez que se vayan corriendo a él, se escondieron. ¿Cuál era por qué se escondieron? Porque ya estaban desnudos, se vieron que estaban desnudos. Eso que estaban desnudos se refiere a miseria, me escuche esto, miseria, desgracia, y eso quiere decir ya en una orfandad espiritual terrible. Dios les votó, no les votó, sino el hombre voluntariamente decidió rechazar a Dios, desplazarle de su corazón para recibirle y darle bienvenida a Satanás y a sus malignos y todos sus pecados. Entonces el hombre está en postración. ¿Qué significa desnudo? Postración, miseria. Eso es lo que mayormente significa postración, miseria y desgracia. Ya estaban lejos de Dios. Entonces, aquí encontramos esta verdad. El hombre tiene toda la tendencia de esconderse, de huir, de correr de Dios, de correr. Entonces, esto nos evidencia, nos muestra que el hombre de por sí solo, de por sí, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de nadie, sin escuchar la palabra del hombre así, no puede, no va a poder. Tiene que haber alguien a que transmita la palabra, como le dijo Dios a Ezequiel, toca tu corneta si ves venir la espada. La palabra espada ahí es muerte. Mira, viene la muerte, toca la trompeta, la corneta se refiere a la palabra, el que trae la palabra, el que proclama salvación, el que proclama contra el pecado, que el pecado es la muerte espiritual. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿por qué le hace tan así difícil de buscar a Dios propiamente el hombre? Porque el hombre huye de Dios. Su desnudez espiritual no lo permite. No puede, se esconde. Pues de que hay hombres, pues de que tú vas a ver hombres y mujeres totalmente depravados, totalmente corrompidos. Entonces, hijo de Dios, la condición del hombre es eso. Ahora, él sufrió, mira, el hombre, el impío, el hombre, el ser humano, sufre confusión hoy en día, sufre miedo, sufre vergüenza, una vergüenza horrible, sufre de complejos. En otras palabras, cuando dice tuve miedo, tuve vergüenza, me escondí de ti porque estaba desnudo, ya tiene la mente embotado. Cuando digo la mente embotado, es imposible que pueda entender las cosas espirituales, es imposible entender las cosas espirituales. Pues es que Pablo le llama a esas personas, ¿cómo le llama Pablo? Le llama el hombre natural. ¿Y dónde se encuentra eso?
en el capítulo 2 de Primera de Corintios, el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es estupideces, perder tiempo, tonterías para ellos. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, tiene la mente embotado, hablando en términos espirituales. Entonces el hombre, por naturaleza, es rebelde, huye. No, ahora tú no puedo entregarme, tengo una debilidad que yo me gusta tomar, me gusta estar con mujeres, me gusta cambiar de hombres y así. Y te voy a demostrar un versículo que el hombre por naturaleza huye. En el capítulo 28 de Proverbios, 28 de Proverbios y versículo 1, encontramos una verdad que hoy es así el ser humano. Huye a la discoteca, huye a la prostitución, huye al vicio, huye al espiritismo, huye, o sea, el hombre para huyendo de Dios. Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo será confiado como un león. Entonces, el ser humano no viene a Dios en una forma de iniciativa propia, no. El hombre se esconde de Dios. El hombre huye de Dios, así como está aquí. Y dice acá, oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo, ¿no? Tuve miedo. O sea que, y hay mucha gente que le siguen a Dios por miedo. Por lo tanto, este es el primer punto. Número dos, en el capítulo 6 de Génesis, encontramos el tipo de naturaleza del ser humano. Una naturaleza totalmente rebelde contra Dios. Totalmente una naturaleza que siempre levanta su calcañar contra Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, escucha esto, era de continuo solamente al mal. Era de continuo solamente al mal. ¿A dónde se inclina el hombre por naturaleza? Al mal, al mal. Piensa mal, piensa en hacer tontería, piensa lograr cosas a veces usando injusticia, vendiéndose, sobornando. El hombre es malo, tiene el corazón malo. Esto es duro, pero es una cruda realidad. Dios, la palabra mismo le habla, lo está describiendo. Por eso, pues acá, ¿cuáles pues los designios son los pensamientos de corazón de ellos? Quiere decir que todos sus planes del hombre, sus propósitos del hombre, sus sueños, sus ideas, su visión, sus proyectos y todas sus intenciones solamente es para ellos, para él, para el mal, para esto que por acá, ahí no le meten a Dios. Ahí no le meten para la gloria de Dios. No, no, Dios está desplazado de ese corazón, de ese impío o de ese religioso. De nada vale que solamente eres evangélico, de nada vale que solamente eres católico, adventista, mormón, israelita cuando eres amargada. De nada vale tu religión porque la religión no salva el hombre, no salva ningún de sus fundadores, ni el Papa de Roma, peor, pues es un pecador. Todos somos pecadores. El único que salva es Jesucristo, pero va a depender de ti. Entonces, el corazón del hombre es malo, así como tú es malo. Y te voy a demostrar. Y te voy a demostrar para que no pienses que estoy atacándote, te estoy insultando. No, no tengo ninguna palabra de condenación contra ti. Pero escuche esto. Vamos
Génesis capítulo 8. Aquí nos aclara mejor de lo que te estoy hablando. Génesis capítulo 8, el versículo 21. Hay que leer con mucho cuidado. Mira lo que dice. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, por causa de la hora. Escucha acá, porque el intento y todas sus intenciones, todo, el intento del corazón del hombre es malo. Desde su juventud es malo, desde que nace con corazón malo. Así dice la Biblia, malo. Pues yo sé que no te gusta esto, pero tengo que decirte, tengo que hablarte de parte de Dios. Es malo. Y te voy a demostrar en qué consiste ese corazón malo. Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Versículo 9. Si tienes una Biblia, búscalo. Si no tienes, apúntelo. Dice así, versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Mira, engañoso. Número uno, el corazón del hombre. Peor, pues el corazón no regenerado, no transformado. Es mentiroso y perverso. La palabra perverso también es depravado, depravado. O sea, que el ser humano, por más que sea ingeniero, político, presidente, lleva su sotana, lleva sus telas más finas, el empresario, el millonario, el multimillonario, toda esa gente de la élite son depravados. Por eso es que el LGTB, el woke, toda esa basura, ellos hacen prevalecer, viene de un corazón pervertido, mentiroso, depravado, y que ellos se esconden de Dios, malvado. Por eso, ¿qué dice Dios? Cuando Noé empezó a hacer sacrificio, un olor agradable para Dios, pero al final Dios dice, el corazón del hombre es malo. ¿Dónde dice eso? En Génesis capítulo 8, versículo 21. Es malo. Y Jesús nos describe más claro todavía, el corazón del hombre es malo, pervertido, depravado. Y por eso es que por naturaleza el hombre no ama a Dios, no puede amar a Dios, es imposible que ame a Dios. O sea que si yo pregunto a la congregación, ¿cuántos aman a Dios? Amén. No lo puedo hacer eso, le voy a hacer pecar a esa congregación porque no todos son hijos de Dios, ahí hay depravados también. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice. Versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, no salen buenos pensamientos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, o sea, robos, calumnias, falsos testimonios, blasfemias. Todas estas cosas que salen del corazón del hombre contaminan al hombre, le hacen corrompido lo hace. Por eso es que Pablo dice a la iglesia, ¿sabe qué le dice a la iglesia en 1 Corintios capítulo 15? 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, a lo que le dice que dentro de la iglesia en Corintios había corrupción. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. En muchas congregaciones, organizaciones, lideran obispos, sacerdotes, apóstoles, predicadores, reverendos, líderes, de todo. La mayoría son corrompidas. Mira lo que dice acá. Dice así, el versículo 33, 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
cuando no hay chisme, murmuración, donde se dan golpes bajos. Todo eso va a describir que el ser humano tiene el corazón malo hasta que no sea regenerado, hasta que no sea regenerado. Entonces, Pablo en Romanos 8, el versículo 7, nos va a describir que el corazón malo, todos sus designios de ese corazón malo es rebeldía, es enemistad, es enemigo contra Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, está en bronca para en enemistad contra Dios. No Dios contra el hombre, aunque Dios está iracundo con los pecadores. Sin embargo, es el hombre que vive, se comporta como enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios mientras no se reconcilie con su creador. Porque no se sujetan a la ley y tampoco no pueden. O sea, la carne no se les somete, porque nunca se van a someter. Así aunque hagas 60 días de ayuno para someter tu carne, no puedes someterte. Porque acá dice, no se pueden someterse, no se sujetan, no pueden. Acá dice, ni tampoco puede, no puede. Entonces, ¿qué hago, pastor? Hay que matar la carne, hay que matar. Es la única manera de matar. ¿Cómo le mato? Le mato no dándole de comer, no alimentando a la carne por YouTube, la red social, la televisión, la internet, con quien te juntas, un montón de cosas. Y sobre todo, arrepintiéndote y llenándote de la palabra de Dios. Mira, estas dos razones va a contener este tema. Estas dos razones, estas son las dos evidencias que el hombre por naturaleza no ama a Dios. No puede convertirse por naturaleza. Necesita divinamente de que Dios intervenga. Vamos a continuar después. Repita conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Hoy vengo a ti a arrepentirme. Decido arrepentirme. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.